Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Me confirman que se ve la pantalla, que se escucha bien el audio? Por Sí, favor. profe. Sí, Excelente. Bueno, vamos a comenzar la clase número 8 de TP2 y LP1. En esta clase continuamos con el proyecto de administración de empleados. Vamos a ver específicamente la consulta y la modificación de empleados. Bueno, en la próxima clase ya vemos la baja. Vemos cómo trabajar con combos y algunas mejoras en el front. Mm. No hay muchos conceptos teóricos acá, es simplemente seguir agregando funcionalidad en el proyecto. Recién estábamos hablando fuera, digamos, de línea. Les recordaba que no se queden con no se queden sin resolver los desempeños semanales. Yo acá en la pestaña de información inicial les pegué una captura de las fechas de cierre. Ya en los próximos desempeños se van a ir cerrando. ¿Qué pasa? Estamos en la semana 13 y fíjense que en esta semana se está cerrando el desempeño 6, siendo que vamos por la clase 8. ¿Mm? Si seguimos así, vamos a estar en la clase 10 y va a estar cerrando el desempeño, estamos como 2 semanas atrasados, así que los próximos desempeños van a tener menos tiempo para resolverlos, en realidad en la misma semana de la clase, y quizás se solapen. O sea, por ejemplo, el desempeño de la clase 9 se va a cerrar quizás el mismo día 25 de mayo. ¿Mm? Porque después vienen y dicen, no, que no sabía que la fecha se cerraba ahí. Así que bueno, les estoy advirtiendo, tengan en cuenta eso. No se queden con eso, no, no los puedo habilitar. Siempre me preguntan si se pueden habilitar. No, no se pueden habilitar porque si los habilito los tengo que hacer para todos. Y es medio problemático eso. Les dejé también una simple imagen, muy simple, pero con todos los comandos de LinkQ, ¿m? De los cuales nosotros vamos a usar 3 o 4 o 5 como mucho. ¿M? Podemos usar Word, bueno, el order by no sé si lo usamos, pero es muy práctico y simple de usar. El first or default, este sí lo usamos. Bueno, son varios, como un ayuda a memoria. Y si no hay preguntas, vamos a ver código. Bien. Entonces, ustedes seguramente tenían de la clase pasada, tenían el branch, digamos la rama de la clase 7. Supónganse que es esta. Supónganse que estuvieron haciendo prácticas y no sé, agregaron algo, cualquier cosa. Entonces ahora estaban en la clase 7 y se quieren cambiar de rama a la clase 8. Entonces yo lo que siempre les recomiendo es deshacer todos los cambios que tengan. Si no los quieren deshacer, lo que pueden hacer es clonar el repositorio en otra carpeta en su computadora. Si ustedes estuvieron practicando y no quieren perder los cambios, lo que no pueden hacer, por ejemplo, es cambiarse de rama. Quizás les va a dar conflicto con los archivos. En este caso yo modifico un archivo que no se ha modificado en la clase 8. Pero lo que puede pasar es que si ustedes estuvieron haciendo pruebas y editaron, por ejemplo, a ver, edición de empleados. Supónganse que ustedes editaron esto. Cuando ustedes se quieran cambiar de la 7 a la 8, les va a decir que hay un conflicto, porque en la clase 8 se ha modificado este archivo y ustedes lo modificaron también por su cuenta, entonces eh, resulta esto en un conflicto. Para no hacer una clase de cómo resolver estos conflictos, lo que yo les digo es revierten el cambio, lo vuelven atrás y se cambian de rama. Pero si ustedes tienen cambios que no quieren perder, lo que pueden hacer es clonar, repetir estos pasos, digamos, la clonación, lo que vimos en la clase 6, copiar de nuevo
proyecto completo va en otra carpeta. Por ejemplo, si viene la solución de solución de en la solución del proyecto Open File Explorer. Fíjense que yo lo tengo en esta carpeta. ISD 2026. Simplemente pongan clase 6, no sé, parte 2 y lo clonan ahí. No pierden los cambios. Entonces, lo que yo les digo ahora que pueden hacer es descartar todos los cambios cuando tienen todo limpio en la carpeta Git Changes o cambios de Git. Cuando tienen todo limpio, ahí sí se pueden cambiar de llama. Van a remotos, van a la clase 8, net 10, que sea net 10, y se cambian sin problema. Verifican la cadena de conexión en el front, buscan el app-config, que esté todo bien. Si ustedes tienen otro servidor de SQL, tendrían que poner acá su nombre de servidor. Esto cuando instalaron SQL lo deben haber visto. Y pueden ejecutar el comando update database haciendo dos pasos. El primero es, en la consola del administrador de paquetes, seleccionan el proyecto admin empleados EF, que es el de Entity Framework. Verifican que el frontend sea el proyecto de inicio. Por ahí, fíjense que está en negrita. Este proyecto tiene que estar como set startup project, set proyecto de inicio. Y con esas dos cosas ejecutan el comando update database y no deberían tener problemas. Si tienen algún problema algo que hicieron en la base y no lo pueden, perdón, había estornudado, y no lo pueden ejecutar, pueden cambiar acá. Cambian el nombre de la base de datos, ejecutan el update database de nuevo y se va a crear esa base de datos. Bien. Entonces, repito los mismos pasos que hacemos al inicio de cada clase. Cambiarse de rama. Si tienen cambios, descartan los cambios. Se cambian de rama. Verifican el app-config que sea su nombre de servidor de SQL y ejecutan update database. Compilan y se fijan si anda todo. Deberían hacer clic en buscar y acá están los datos. Significa que se conectó bien a la base. Si tienen dudas, en la clase 6 lo vimos un poco más en detalle y en la 7 también lo repasamos. Y ahora, bueno, vamos a ir cada vez más rápido esa parte. Lo que hicimos en esta clase en sí es, recuerde que en la clase 6 vimos la opción buscar. La clase 7 vimos el alta, que es esto. Vimos cómo llamar desde un formulario a otro. Vimos que este formulario es modal porque no pierde el foco hasta que se cierre para poder actualizar la grilla con el nuevo empleado que se agregó. Y ahora en esta clase se agrega la consulta, o sea, yo hago clic en un empleado que seleccione, le hago clic y estos datos los paso por parámetro a esta pantalla que es la misma que estaba de alta antes. La misma, no hago una pantalla para cada funcionalidad, sino que es la misma que se comporta de distintas maneras según lo que yo quiera hacer. En este caso la consulta, fíjense que aparece todo deshabilitado, hasta el botón aceptar también. Y puedo modificar que aparece todo habilitado y puedo editar. Vamos a ver cómo se hace eso. Confirma guardar, sí, se actualiza y fíjense que Emiliano Martínez se le fue el apellido. Si alguien ha tenido problemas, recién me consultaban que no les andaban los comandos de Entity Framework, tenían problemas, me avisan y lo vemos. Si no pueden ejecutar estos comandos, le voy a repetir también lo que dije en la otra clase y siempre lo digo. En el examen de coloquio para regularizar o lo que sea,
sí o sí les voy a pedir los dos comandos de Entity Framework, que es el update database y el add migration. El add migration es cuando ustedes agregan algún cambio, supónganse que agregan no sé, en un campo llamado ciudad y quieren impactar este cambio en la base de datos, ejecutan el comando add migration, le ponen un nombre, un título, o sea, agregar ciudad, add migration. Son solamente dos cosas que tienen que saber hacer, el add migration y el update database, y tienen que entender para qué sirve cada uno. Entonces, el add migration, ¿qué hizo? Todos los cambios que yo tenía, que yo, digamos, que hice, son reflejados en un archivo. Se crea un archivo, básicamente crea un archivo en la carpeta migration, la que lo vemos. Creo este archivo nuevo, agregar ciudad. ¿Por qué le puse agregar ciudad? Porque es el título que yo le puse acá. Y si ustedes lo abren, se van a dar cuenta que dice add column, es la nueva columna que se va a agregar. ¿Por qué? Porque yo en la clase de empleado estoy agregando una nueva, esta ciudad, una nueva columna de tipo string. Y esto debe reflejarse en la tabla empleado. Se va a agregar una columna llamada ciudad. Ahora, el add migration lo único que hizo es crear este archivo. La base de datos todavía no sabe de este cambio. Para impactar el cambio en la base de datos, tengo que ejecutar update database. Y ahí está, ya está impactado en la base. Errores comunes que suceden es, por ejemplo, que en default project acá está seleccionado otra cosa. Entonces, cuando ejecutan un comando, les dice no se puede encontrar el db context, o sea, el contexto. Este db context no se puede encontrar en datos. Y porque no está en datos. En context, recuerden que algo habíamos hablado, es como la representación de la base de datos. La configuración de la base de datos de nuestro contexto. Es como Entity Framework va a conocer a la base de datos. Va, básicamente es eso. Fíjense que acá está la cadena de conexión. Si les queda claro eso, es importantísimo que lo entiendan. Si no, me dicen la diferencia entre los dos comandos y cuando se ejecuta uno y cuando se ejecuta otro. Una pregunta que yo les sé hacer es, ¿qué pasa si yo elimino esta carpeta? Esta carpeta tiene 6 archivos. Si yo elimino esta carpeta y ejecuto add migration, ¿qué sucede? Y ustedes me tienen que explicar. ¿Qué va a suceder? Investíguenlo. Si no lo saben, ¿qué sucede? ¿Cuántos archivos se crean? Me dicen, se vuelve a generar la carpeta y las migration. Bueno, y Leandro. A ver, desmuteate, Leandro. ¿Podés desmutearte? ¿Estás Hola, profe. trabajando? Oh, Leandro, ¿qué tal? Gracias ¿Qué tal? por participar. Bien, hace cuenta que estamos en el examen. Yo te digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo borro la carpeta migration completa y ejecuto el comando add migration? ¿Qué sucede? Se crea una sola migración, que es la última. O sea, se crea agregar ciudad. Un- sí, se crearía un solo archivo con ¿Mm? con todas las actualizaciones que ya tiene la base de datos hasta el momento. Después, si, O por sea, ¿va a ser ejemplo, como este o va a tener más cosas? no, va a tener todo. O sea, Ah, bien, todas esas migraciones se van a generar en un solo archivo. bien, perfecto. Sí, eso Eh, es. O sea, toda la información que necesita para crear la base de datos completa, exacto, profe. se va a crear todo en un solo archivo. Es más, lo vamos a hacer. Lo borro, ejecuto add migration, le vamos a poner otro nombre, inicial, por ejemplo. Profe, pero hasta que no ponga el update no se va a actualizar la base, ¿no es cierto? Claro. Bien, Todo esto es solamente para crear el archivo migration, fíjate. En realidad son dos los que se crean, pero bueno, es uno el que nos interesa. El otro es eh, información, no sé, del modelo, es otra cosa. ¿Mm? El que nos interesa es el inicial
Y fíjense que acá están todas las tablas, que en realidad son dos. ¿Y cómo sabe de dónde obtener esas tablas? Y porque en el dbContext, fíjense que esta clase, que es una clase común, pero al heredar de la clase dbContext, esta dbContext es una clase especial de Entity Framework. ¿Mm? Entonces yo le digo, esta clase, que se podría llamar Pepito, pero como hereda de dbContext, eso es lo que la hace especial, digamos, cada atributo, digamos, o cada objeto que yo cree, si yo lo marco como dbSet, significa que esta clase, digamos, se va a mapear a una tabla de SQL. ¿Mm? Si yo agrego una entidad nueva acá, si yo agregara una nueva, esto no lo hemos hecho esto, pero lo vamos a hacer, por ejemplo, que tenemos empleado, departamento, necesidad. Vamos a hacer pública. Vamos a hacer int id, get y set. ¿Qué son los getter y setter? Es una pregunta que siempre hago. ¿Y cómo lo hago solo lectura? ¿Cómo lo hago solo escritura? Entonces agregué una entidad llamada ciudad. Si yo ahora ejecuto supónganse que yo borro de nuevo migrations y ejecuto add migration de nuevo. Acá no va a estar ciudad. Fíjate que está departamento y empleado. ¿Mm? ¿Cómo sabe qué clases crear? Porque tiene que estar agregadas en el contexto. ¿Mm? O sea, ciudad, tengo que agregarla acá. Y ahora sí, me va a crear una tabla llamada ciudad, ¿m? Con esta estructura de la clase ciudad. ¿M? Ahora sí, supóngase, bueno, no quiero crear todo nuevo, pero quiero agregar una nueva migración desde acá. Add migration, agregar ciudad. Y fíjense que ahí sí va a crear la tabla ciudad. ¿M? Y ahora sí, ¿qué pasaría si ejecuto el update database ahora? Piensen qué podría pasar. Porque antes acá había muchos archivos, ahora hay dos. ¿Qué pasaría? Usen la lógica. La lógica que dice y que va a agarrar todo esto y va a intentar, como este inicial no sé, todavía no se ejecutó. Entonces va a intentar crear una tabla de departamento. Va a intentar crear, a ver, Leandro dice, se actualiza la base con los... Ah, no, está viejo. Va a querer crear una tabla de empleados. Pero en la base de datos ya había una tabla de empleados y ya había una tabla de departamento, así que va a dar error. ¿Mm? Entonces, o creamos una base nueva acá, o borramos lo que ya había y... ¿Por qué? Porque estamos haciendo lío, digamos, al borrar acá esto y recrear las migrations. Pero como yo les O sea, decía, profe, que no pisa las que ya están, digamos, sí o sí hay que crear una nueva. sí, no nos va a pisar porque en realidad va a intentar crearlas, pero ya están creadas. ¿Por qué? Porque, Exacto. o sea, porque nos saltamos por alto. En realidad, si vos querés eliminar acá una tabla, tenés que usar el otro comando que es fíjate que remove migration, ¿m? Ya es otra cosa. Esto no lo vimos. ¿M? Pero digamos, todo lo que vos vas haciendo, tenés que reflejarlo acá. ¿M? Ahora Perfecto. usted cuando trabaja, no sé, por ejemplo, yo apunto a que le sirva esto para la tesis. Esto les va a ser muy útil porque ustedes tienen una forma de levantar una base de datos, vos que sos tester. Cuando hagan testing y llenen de basura la base de datos, quizás se rompa algo o quieren empezar de nuevo, entonces simplemente van a la ppconfig, cambian el nombre de la base y crean todo de nuevo muy fácilmente. ¿Mm? Habla de database sin problema.
porque Vamos por la cambiamos. vieja confiable entonces. Ya. Crear Bueno, todo acá me nuevo. dio error porque capaz ya existe la 3. Vamos a poner 4. Ahí está. Bien, acá les quiere la base de datos vacía. ¿Mm? Voy a volver atrás todo esto y vamos a volver a los archivos originales. Te lo voy a borrar. Fíjense qué fácil, vuelvo todo atrás. Te lo borro. Lo que quiero, voy a compilar, lo que quiero mostrarles es que nosotros cuando creamos la base, vamos a crear una base nueva, que va a ser la 10. Ahí creó la base de datos de empleados 10. Si yo ejecuto, todo esto lo vamos repitiendo en todas las clases, pero a medida que avanzan las clases, ustedes van entendiendo más. Fíjense que ya tiene datos. Esto también es útil. Esta es una forma básica, muy simple. Hay mejores formas. Hay frameworks o hay paquetes que ustedes pueden descargar y les facilita estas tareas. Pero bueno, yo lo que hice en realidad es agregar un archivo de migration. Este yo lo agregué a mano. Agregué simplemente una clase. En realidad lo adecuado es agregar una migration nueva. Add migration. Por ejemplo, insertar empleados. Y me agregué el archivo. Y como no hubo cambios, están vacíos. Pero yo lo que hice es con esta consulta, fíjense que me trae por parámetro esta variable, migration builder, que vos le podés mandar podés llamar al método SQL y ahí le inyectas código, le metes código SQL. Que yo lo que estoy haciendo es insert into empleado, ves que acá estoy insertando los empleados, o sea, Messi y Emiliano Martínez. Entonces, de esta manera, cada vez que ejecutas el update database o cada vez que creas la base de datos, se ejecuta este archivo que hace los insert. Entonces, si vos tenés tu base de datos, es más, vos esto a una IA, al ChatGPT, a cualquiera, vos le decís, haceme como esto, haceme 100 insert con nombres aleatorios, entonces te lo va a hacer, vos los pegas. Entonces vos trabajas tranquilo en tu base con QA, haces todo lo que quieras, cuando la rompes, le cambias el nombre, ejecutas el update database y vas a partir de nuevo con los datos limpios. Es muy práctico todo esto. Bien, eso en cuanto a Entity Framework. Por ahí soy repetitivo con estas cosas, pero vamos, digamos, lo que pretendo es que vayan entendiendo cada vez un poco más. Compilo, quiero ver que me quede andando. A ver si anda así. Bien. Vamos a ver entonces el botón consultar y el modificar. ¿Tiene alguna pregunta sobre esto de Entity Framework, migration, los comandos? Mm. Recuerden que está el archivo README dentro del proyecto Entity Framework, que acá hace una breve explicación del Add Migration, el Update Database, y acá les muestro cómo hacer los inserts. Hay frameworks para hacer esto, para inyectar los datos estos, pero bueno, busqué esa forma más fácil. Em, Vamos acá al formulario. Entonces, ¿qué hace la consulta? Recuerden que hay un video, no lo voy a explicar ahora porque hay un video para eso, como de grillas, cómo se cargan las grillas.
cómo se configura las grillas, cómo se enlaza a una lista y combos. Esto te dejo un video, no sé, creo que son 10 minutos. Entonces no vale la pena perder 10 minutos explicando eso, véanlo. ¿Mm? Es cómo se crea la grilla. Se hace a través de un objeto binding source y se relaciona la grilla con el binding source. Entonces, cuando hacemos clic en consultar, ¿qué hago? Este objeto binding source sería el objeto que tiene la fila seleccionada. Cada vez que yo me muevo acá, se va actualizando el binding source, que es algo oculto, no está visible. Pero esta grilla está relacionada a un objeto binding source y cada vez que yo me muevo, se va moviendo el puntero del objeto al cual está relacionado. Entonces, cuando yo hago clic en consultar, em, voy al binding source, la propiedad current, que sería obtener, digamos, el registro actual, ¿m? Y verifico si es nulo, o sea, si no es válido, digamos, salgo. ¿Por qué? Y porque por ahí suele suceder que si vos ejecutas y no hay nada y apretas consultar, te va a dar error porque acá es nulo el puntero. En este caso yo agrego una validación, que es esta línea, que sería básicamente como esta que está acá comentada. Nada más que esta, digamos, es mejor hacerlo de esta forma, em, pero sería digamos, lo parecido a preguntar si es nulo o no. En realidad estoy preguntando si el objeto binding source en su elemento actual, digamos, donde está posicionado, no es un objeto empleado, hago un return, o sea, me voy del consultar, no hay nada que hacer. Podría, si querés, mostrar un mensaje que diga show seleccione el empleado antes de salir. Pero esta forma media extraña en realidad es verificar que esto sea válido. En realidad que no sea válido, porque estás negándolo. Is not, o sea, que no sea un objeto de tipo empleado. Y si es válido, o sea, si esto adentro guarda un objeto de empleado, o sea, si esto guarda un objeto de empleado y es válido, entonces ese objeto se va a guardar en esta variable, empleado. ¿Mm? Esto podría ser E. ¿Mm? Entonces, más adelante, voy a detenerlo para que ande. Ah, E no, porque ya coincide con este E de acá. Em, Entonces, si es válido, continúo. Em, Habíamos visto cómo ejecutar un formulario, cómo llamar a otro formulario. Los formularios son clases y objetos. O sea, simplemente creo un objeto de la clase edición de empleados, es este de acá. Lo declaro, lo creo con un new, porque es un objeto. Le asigno una propiedad, le asigno un modo. En este caso, como yo hice clic en consulta, el modo va a ser consulta. Usamos una enumeración, eso lo vimos en la clase pasada. Acá podía ser consulta, alta o modificación. En este caso, como hizo clic en consultar, el modo va a ser consulta. Y también este formulario de edición de empleados, vamos a ver un poco el código este. Fíjense que estas son las dos propiedades públicas. Si fueran privadas no podría accederlas. Entonces tengo el modo y tengo el empleado. ¿Por qué el empleado? Porque el empleado es el que yo voy a necesitar para cargar, completar estos campos de acá. Entonces, volviendo acá al consultar, fíjense que empleado le asigno emp.
que emp es esto de acá. Si, si esto como que si no lo entienden, en realidad sería lo similar, sería hacer esto. Y acá harían, por ejemplo, en esta línea, tendría que asignarle esto. Más en la clase anterior que me parece que estaba de esta manera. O sea, el binding source.current va a tener la fila seleccionada. Este código es lo mismo que esto, nada más que es un poco más moderno, más actual. A partir de C# 9 se usa esta forma para preguntar por objetos válidos o no. Así que bueno, básicamente acá lo que hacemos es obtener el empleado que está seleccionado en la grilla y lo pasamos por parámetro, digamos, lo pasamos al formulario de edición y lo mostramos como diálogo para que no se pierda el foco. Vamos al formulario de edición de empleados. Este. Fíjense, cuando hago el show acá, cuando llamo al método show dialog, en ese momento se ejecuta acá el evento load o load. Este formulario, apenas se hace el show desde el otro lado, se va a ejecutar este método load, que es el primer método que se ejecuta cuando se crea un formulario. En realidad, el primer método es el constructor, como habíamos hablado en la clase pasada. En toda clase, el primer método que se ejecuta siempre es el constructor. En este caso, como es un formulario y nos interesa más el aspecto, digamos, el diseño del formulario, para nosotros va a ser siempre el evento load o load. No vamos a usar el constructor. Porque en el constructor puede ser que todavía haya algún control, porque apenas se cree el objeto, se empiezan a dibujar los controles. Y por ahí, si vos en el constructor querés acceder a un control que todavía no está creado, te va a dar error. Por eso siempre usen el evento load o load. Fíjense que entonces en el evento load, ¿qué hago? Me fijo el modo. Si es alta, si es modificación, en este caso es el modo consulta. Si es consulta, ¿qué hago? Voy a deshabilitar todos los controles. En realidad llamo a un método habilitar controles y le paso falso. Simplemente este método lo que hace es agarra todos los controles y en la propiedad enable le pone este campo booleano que es falso, en este caso porque es consulta. Cuando es una edición le voy a pasar un true para que habilite todo. Para no hacer todo en duro, no repetir código. Entonces volviendo, busco, fíjense, si yo me paro en el Messi, cuando yo consulta, voy a preguntar el binding source en la propiedad current, ¿es válido? Digamos, ¿tiene un empleado dentro? Sí, entonces continúa. Creo el objeto, es el otro formulario. Hasta acá solamente lo creé, todavía no lo mostré. Le asigno el modo consulta, le asigno la variable empleado, donde la tengo almacenada en emp. Si yo me paro acá están todos los datos. Fíjese que el empleado del formulario ahora tiene todo nulo. Está creado, pero tiene todo nulo porque no le asigné nada. En esta línea ya se lo asigno, ya le asigné los valores, o sea, el formulario ya tiene seteado el modo y el empleado. Y después hago el show. Si sigo avanzando, fíjense que ahora voy al load del formulario de edición. En este caso es consulta, así que voy a deshabilitar todos los controles porque le mando un falso. Me meto dentro, fíjense, todos los controles de enable falso. Llamo un método cargar datos.
Este método cargar datos lo único que hace es a cada control le asigna los datos del objeto empleado. Como este objeto empleado fue creado arriba, en un nivel, digamos, superior, es una propiedad de la clase, puede ser accedida desde cualquier método. El scope de las variables está dada por las llaves. Esta variable va a poder, tiene su scope, digamos, su alcance, va a ser siempre dentro de esta llave, o sea, dentro de todos los métodos. Si vos creas una variable, si yo esta variable empleado la habría creado, no sé, dentro del load, por ejemplo, ¿dónde está el load? Si lo hubiera creado acá, hubiera puesto acá empleado, cuando termine la llave, esa variable no existe más, así que no podría estar usándola en todos los métodos. Por eso yo la declaré acá arriba. Entonces esta variable empleado le obtengo todos los valores y los seteo en los controles. Son todos textbox y hay uno de fecha por ahí. Fíjense que entonces todos los valores desde la grilla han pasado hasta el formulario. Y acá no puedo aceptar porque no hace nada, simplemente muestra. ¿Mm? Y de la misma manera, el modificar hace más o menos parecido, nada más que va en modo de modificación. Por ejemplo, Messi, pongo modificar. Esta parte es igual, nada más que el modo es modificación, pero le paso el empleado seleccionado, llamo al show. Acá en este caso es habilitar los controles, le paso un true, que habilite porque se tienen que poder editar. Cargo los datos y ahora está todo habilitado para poder cambiar. Vamos a hacer que cambie esto. Quiero capturar el aceptar. Seguramente acá está el aceptar, llama al guardar. Entonces cambio los datos, pongo aceptar. Fíjense que acá, bueno, llamo al método guardar. Hago el proceso inverso, digamos, de todos los controles, los paso a una variable de tipo, a un objeto de tipo empleado. O sea, creo un empleado y le asigno los valores de los controles. Hago algunas validaciones. Ustedes con tiempo de este validar empleado lo que hace adentro, pero básicamente es ver que sean válidos los datos, por ejemplo, que el DNI no esté vacío, que el nombre no esté vacío. Continúo, confirma guardar, pongo que sí. Si pusiera que no, me voy. Pongo un return. ¿Por qué acá pongo return y nada más? A diferencia de que otros, por ejemplo, pongo return falso, return true. ¿Por qué en este caso no se pone nada acá? Porque este método es void. Entonces vacío no da nada. Es simple, pero por ahí algunos no lo saben. Entonces, guardo los cambios. En este caso, como es una modificación, fíjense que el alta ya la vimos la clase pasada. Si era un alta, ¿qué hacíamos? Llamábamos, según nuestra arquitectura en capas, llamábamos a la capa de negocio al método insert. En este caso, como es una modificación, ¿qué hacemos? Al empleado ID le vamos a asignar lo que está en el text box, porque habíamos cargado, no se ve acá, pero habíamos cargado el text box, el ID, y ejecuto el update. Digamos, voy a la clase empleado negocio, le paso el empleado, hago algunas validaciones, voy hasta la capa de datos con F11 y acá ya estamos en la capa de datos, ya listos para ejecutar el update del Entity Framework. Recuerden el insert lo que hacíamos. Recibíamos el empleado y no hacíamos mucho, digamos, simplemente lo agregábamos al contexto y después guardábamos los cambios y nada más. No hay, era eso simple. Acá lo que yo recomiendo es buscar el objeto, por ejemplo, en este caso con LinkU, Lambda, buscamos
el empleado que queremos modificar en base al ID. El ID viene en esta variable E. ¿Mm? Fíjense que acá está el objeto nuevo que yo quiero actualizar. Pero primero, para hacer referencia al objeto en la base de datos, yo lo tengo que buscar. Entonces busco el empleado con ese ID. Fíjense que se llama empleado BD, empleado base de datos. Una vez que lo encuentro, ahí sí le cambio los datos. Fíjense que este dice Maya, dirección Miami. Y la quiero cambiar por 2222. Lo actualizo, o sea, obtengo el empleado, le piso los cambios, le actualizo los cambios y después hago el save. Importantísimo hacer el save, si no, no se guarda nada. Y listo, ahí se guardan los cambios. Mm. Ahí se actualizó este que era Messi. Mm. Eh, sé que, no sé, por ahí parece difícil, pero esto, digamos, estamos repitiendo mucho código y la modificación es muy parecida a la alta. Así que yo lo que les digo es que practiquen mucho y se van a dar cuenta que no es tan complicado. La clase que viene lo que se va a hacer es, vamos a cargar acá el combo departamento, que es lo que falta. Y le damos la baja. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Dudas así conceptuales? ¿De que le falta práctica? Bien, Acá no. bien. No llegan a nivel de dudas, digamos. Está bien. Quiero mostrarles algo que también es algo, ya deberían saberlo a esta altura, pero quiero que lo reforcemos. Que yo les di un adelanto en la clase pasada sobre clases estáticas, métodos estáticos, que los hemos estado utilizando quizás sin darnos cuenta. Y esto yo se los pregunto siempre. Porque aparte de esta pregunta es cuando ustedes hagan, si van a ser programadores y hacen entrevistas laborales a un perfil, no sé, junior o cualquier perfil, en realidad siempre les preguntan sobre clases estáticas, métodos estáticos. Porque es fácil, pero tienen que tener bien claro qué son, para qué sirven. Por ejemplo, cuando nosotros acá hacíamos, en este caso, en la modificación, acá modificar, perdón, acá en el otro formulario acá. Fíjense acá, empleado negocio update. Les voy a hacer una pregunta. A ver, empleados negocio, ¿es una clase o es un objeto? ¿Con quién había estado hablando yo? Con Leandro. A ver, Leandro, decime. O Lautaro, vos que te habías desmuteado, contame. Una clase. Es una clase. Bien. ¿Cómo sabes que es una clase? Porque, Porque está verdecita, sí, puede ser. Pero aparte porque no hay un operador new. ¿Mm? claro, con el new se crean los objetos. Claro. O sea, ¿y cómo se llaman? ¿Cómo llamamos nosotros a los métodos dentro de, cada vez que queríamos llamar un método, siempre nosotros creamos el objeto, por ejemplo, vamos a llamarlo objeto. Y a ese objeto que llamamos al método, por ejemplo, guardar. En este caso, update, suponete que sea. No, lo vamos a llamar guardar. Entonces, en general, lo que hacíamos siempre era esto. ¿Mm? Creábamos un objeto y ese objeto llamábamos al método. Pero fíjate que acá estamos llamando al método update y vos me dijiste que esto es una clase, no es un objeto. Entonces,
¿Por qué puedo llamar un método de la clase y no del objeto? Porque ese método seguramente es estático. O sea, si ustedes buscan en la clase pasada, en la 7, hay un PDF que habla de esto. eh, Métodos de enumeración, creo que es este. Sobre métodos y clases estáticas. Es para evitar instanciar la clase a cada rato que usemos. Sí, sí, es por eso. Em, es más rápido, más lento. La verdad, según lo que yo he visto, es más para una comodidad más que para una velocidad. Obviamente yo supongo que es más rápido porque no tienes que crear un objeto. Pero vamos, por ejemplo, a la clase de negocio, hemos visto, perdón, ¿dónde era? Acá, update. En este caso, digamos, no vale la pena crear un objeto de este porque este método lo único que hace digamos, es llamar a otro método y pasar el parámetro que le viene, lo pasa y nada más, digamos. No tendría mucho sentido. Podría ser no estático también, digamos. Y en este caso, si yo hago esto, sí tendría que venir acá. Fíjate que ahora sí me da error. Yo tendría que sí crear el objeto. O sea, objeto, luego la new. Y acá tendría que hacer objeto punto update. Pásale end. Fíjate que esto lo borro. O sea, acá estamos llamando al método update del objeto, no de la clase. Y acá llamamos la update de la clase. Em, en este caso, digamos, cuando son pasamanos, así pasamanos es como que se recibe algo y no hace demasiado, simplemente llama a otro método. Entonces, como que no tiene mucho sentido que no sea estático, es como más práctico. Te evitas, digamos, tener que crear el objeto para llamar al método. Es más, acá en esto de entity, es más práctico aún porque vos recibís este parámetro, llamás, no sé, haces tus cosas en Entity Framework, en la base de datos, guardás y ya está. Como que no necesitas tener un creado el objeto de esta entidad, digamos, no cambia su estado. Entonces, cuando vos querés que un método sea llamado sea de la clase y no del objeto, lo pones como estático. Vamos a crear una para practicar porque si no voy a romper todo esto. O este mismo lo voy a crear. A ver, voy a crear acá. Empleados negocio. Voy a crear un método, por ejemplo, void. No sé qué se llama actualizar. Le vamos a cambiar el nombre. No importa en este caso si trae parámetros o no. Este es un método no estático. Como verán, no tiene la estática. O sea que si yo quisiera llamar a este método, tendría que crear un objeto de la clase de empleados negocio. Acá, esta clase, si yo les pregunto, ¿esta clase es estática? ¿Sí o no? Ustedes me tienen que decir no, porque no dice static acá. Pero esta clase que no es estática, tiene métodos estáticos. Fíjense que eso se permite. O sea, una clase no estática puede tener métodos estáticos, como ven acá. Y también métodos no estáticos, como ven acá, porque esto compila y va a andar, créanme que va a andar. Y yo acá podría llamar, por ejemplo, este update quedó. Vamos a volver a estático este.
Yo acá podría llamar al actualizar, no recibe nada, y anda bien, esto anda. Y también podría llamar al update. El update es estático, entonces de la clase. Y el actualizar es del objeto. ¿Ven esa diferencia? Entonces, tenemos una clase no estática con métodos no estáticos y estáticos. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una clase estática? Porque también puede ser la clase estática. Y acá ya me dice, acá ya me va a dar error y esto no va a compilar. Me va a decir, actualizar, el método actualizar no puede ser declarado como un miembro de instancia en una clase estática. O sea, esto quiere decir que una clase que es estática debe Solo tener puede tener métodos estáticos. todos sus métodos deben ser estáticos. Puede ser que no tenga métodos, tenga propiedades. Pero si tiene métodos, deben ser todos sus, por eso se dice que todos sus miembros, o sea, métodos y propiedades deben ser estáticos. ¿Mm? Public string nombre. Get set. ¿Mm? Esto no es un método, esto es una propiedad, pero también tiene que ser estática. ¿Mm? Entonces, una clase estática tiene que tener todos sus miembros estáticos, o sea, métodos y propiedades. Y si no es estática, ¿qué pasa? No me da error. ¿Por qué? Porque una no estática, en este caso, tiene todo estático, pero no hay problema. Entonces, para qué pongo static? Y porque yo, en un equipo de trabajo, o ustedes supónganse que hacen su clase, no sé, su clase de empleados negocio, y dicen, yo quiero que esta clase tenga todos sus miembros estáticos, sí o sí, no quiero que haya alguien que la use y que no le agregue un miembro no estático. Entonces vos la haces estática y te aseguras que si alguien la hereda o le hace algo, todos sus miembros deben ser estáticos. Es como una obligación. Es un contrato que vos eh, estableces en esta clase y decís, bueno, todos sus miembros deben ser estáticos. Entonces ese juego de palabras, digamos, es lo que dice acá, que y se los voy a preguntar en el examen. Entonces, una clase estática tiene que tener todos sus miembros estáticos, sí o sí. Ahora, una clase no estática puede o no tener miembros estáticos. ¿Mm? Sé que yo borro esto y no pasa nada. ¿Entienden esa diferencia? Es fácil, así, viéndolo así es fácil. Sí, se entiende. Bien. Eso sería todo. ¿Dudas, preguntas? Ya nos vamos acercando al final ya porque en la clase nos quedan dos clases, digamos, para trabajar con el proyecto este, porque la clase que viene vemos la baja, en la clase 9 vemos la baja, en la clase 10 vemos algunas mejoras al front, digamos, muy básicas, y la clase 11 que acá dice repaso, eh, es como una clase comodín, vemos si necesitan repaso. Yo lo que suelo hacer es tomar en la clase 11, empezar con los coloquios. A ver, una pregunta acá, ahí quedó colgada. Los métodos estáticos eran que solamente se ponen así, es lo que nos estaba hablando bien. Entonces, en la clase quizás, ya se los voy a decir en la próxima clase, pero quizás en la clase 11 lo use para tomar coloquios, porque si no se junta mucha gente. En la clase 11 y 12 se junta mucha gente y no tengo tiempo. Entonces, voy haciendo distintas instancias de coloquio. Obviamente, los que se presentan en la clase 11 va a ser mucho más fácil que los que van a la clase 12 y en la semana 13 también hay coloquios. O sea, van a ser 3 semanas que se hacen coloquios donde la dificultad va aumentando. Pero obviamente que se presente antes de tiempo, si no sabe nada y no va a probar y pierde la posibilidad. ¿Mm? Pero bueno, eso ya la clase que viene vamos a ver un poco más les voy a hablar de eso. Obviamente también el parcial tendría que estar habilitado antes y ya vamos a ver cómo hago esa parte. Pero la idea, tengo pensado eso,
Es más, la clase que viene se habilita un trabajo práctico que es para los que quieren promocionar de forma anticipada, digamos, yo le llamo, que es justamente rendir el coloquio en la clase 11. Es em, en la instancia, digamos, más fácil, pero bueno, obviamente si no llevaron la materia el día, en una semana no se ponen al día, ¿no? En 1 o 2 semanas, por eso es que yo les insisto que practiquen. Y las preguntas que le voy a hacer es más o menos las preguntas que les hice recién. Decime la línea 45. Les voy a pedir que agreguen una funcionalidad nueva, por ejemplo, un nuevo filtro. Y como todos usan la IA, usen el ChatGPT o cual sea que usen, veo un montón de código extraño y que obviamente sé que no lo hicieron. Y el problema es que no lo saben explicar. Entonces, si ustedes me muestran un código re complejo, muy complejo, y me lo explican, está bien, perfecto. O sea, si usaron la IA o no la usaron, no me interesa mientras entiendan lo que hicieron. Ahora, si me muestran código complejo, yo le digo código complejo a algo que fuera de lo que hemos visto en clase, por ejemplo, operadores ternarios, salen con código que no hemos visto en clase y les pregunto, ¿y qué es eso? Y no me lo saben responder. eh, bueno, es porque usaron la IA y hicieron cosas y no sabían qué era. Por eso, a eso es lo que yo me refiero cuando yo les pido los trabajos prácticos, háganlo como quieran, pero tienen que entender el código que hacen y es lo que yo me voy a fijar en el examen, en coloquio. Tanto para los que van para promoción o los que van para regularizar también. ¿Tienen dudas, preguntas? Si no, nos vemos en la próxima clase. Por mi parte no. Excelente. Bueno, que tengan un buen fin de semana, una buena semana. Nos vemos. No, Nos profe, vemos, igualmente. profe. Chau, Chao. chau. Chao, gracias.